este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia, cambia tu forma de vivir la cultura. El 3 de junio de 1963 muere el Papa Juan XXIII, conocido y recordado como el Papa Bueno. No hay duda de que Juan XXIII representó una serie de cambios positivos en la Iglesia Católica, pero después de Pío XII no era difícil que uno fuese calificado de Papa Bueno, porque realmente Pío XII fue justamente uno de los papas más recalcitrantemente reaccionarios, aristocráticos que haya tenido el papado, por lo menos el papado contemporáneo. Juan XXIII se llamaba Roncalli, era un hombre sencillo, un hombre bastante humilde. Había nacido en 1881 en un pueblito de Lombardía, Soto il Monte. Era hijo de campesinos medianeros que trabajaban para un terrateniente allí en el norte de Italia, gente muy humilde. Desde muy temprano parece que manifestó vocación religiosa, sacerdotal. Con la ayuda del propio terrateniente y un poco de los padres, logró entrar al seminario en 1892. Decía, muy temprana edad, había nacido en 1881, egresó como sacerdote en 1904, y bueno, a partir de allí cumplió una larga historia de actividades eclesiásticas, fue asociado a la curia y empezó a tener cargos importantes, particularmente en Europa Oriental, en Bulgaria, en Turquía, y se fue poniendo viejo, década tras década en esos diversos cargos. Llegó a ser cardenal muy tardíamente, en 1953, cuando ya era un hombre bastante viejo. El Papa Pío XII lo nombró cardenal y lo nombró patriarca de Venecia. 5 años después, al morir Pío XII, en 1958, el cónclave decide elegirlo a él, a Roncalli, como Papa. En general, la Iglesia Católica ha tenido por mucho tiempo la idea de que a un papado muy largo que haya marcado a la Iglesia, como fue el papado de Pío XII, que duró prácticamente 20 años, le suceda un papado más corto, un papado de transición. Y en ese caso escogen a un cardenal bastante más anciano, sabiendo que va a durar menos. A veces se lleva unos chascos, porque esos cardenales ancianos duran mucho más que algunos jóvenes, o relativamente jóvenes. En este caso acertaron, porque el Papa Juan XXIII duró poco. De 1958 a 1963, fueron apenas 5 años. Pero ese papado tuvo una gran significación para la historia católica, porque ese papa casi anciano apenas accedió al papado, intentó una serie de transformaciones. Y transformaciones que iban en una dirección muy contraria, muy diferente a la que había impuesto Pío XII. Es decir, en primer lugar, trató de actuar como un papa más sencillo, porque realmente era un hombre mucho más sencillo, cumplió sus funciones de obispo de Roma, visitaba las parroquias, se comunicaba con la gente, algo muy distinto al aristócrata Pío XII. Se abrió a una política de internacionalización de la Iglesia Católica, dominada claramente por los italianos y por los europeos. Empezó a incorporar cardenales de otras procedencias, cardenales del tercer mundo, incluso hasta un cardenal venezolano, cardenales africanos, asiáticos, latinoamericanos, y una de las cosas que hizo desde muy temprano fue en 1959 convocar un concilio, el Segundo Concilio Vaticano. Y ese Segundo Concilio Vaticano tenía, como definió él muy claramente, 2 ideas. Lo que él llamó el ayornamiento, es decir, la actualización de la Iglesia Católica, salir un poco de esa política tan cerrada, tan reaccionaria y tan intransigente como había sido la de Pío XII, para tener una política que asimilara cambios que se habían operado en esas décadas y que la Iglesia, que siempre es reaccionaria, se niega a aceptar. Había un intento pues de modernizar y actualizar a la propia Iglesia. Y el otro componente era el ecumenismo, es decir, plantearse de alguna manera una visión más universal, menos sectaria, de que el catolicismo era la única forma de religión, y reunirse con los representantes de otras religiones, protestantes, budistas, islámicas, etcétera, etcétera, a pretender entonces una suerte de universalización de la religión, de las religiones, y un acuerdo entre ellas. Estas 2 ideas modernizadoras se expresaron en 2 de las encíclicas del Papa, Mater et Magistra, sobre el nuevo papel de la Iglesia, y Pacem in Terris, que era
se planteaba ese ecumenismo. El concilio se instaló en 1962, en octubre de 1962, y desde el principio se manifestó como un concilio bastante abierto, aunque los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica, que siempre son la mayoría, se opusieron, y sin embargo una parte de ellos fue arrastrada a posiciones un poquito más abiertas. El Papa, lamentablemente, para su propio proyecto, estaba ya enfermo, sufría de un cáncer del estómago y se murió en junio de 1963, dejando inconcluso el concilio, que luego pasó a manos de sectores más moderados, más conservadores. El Papa que lo reemplazó fue Pablo VI, que ya era un hombre bastante de derecha, formado en la escuela de Pío XII, y a partir de allí lo que ha experimentado la Iglesia Católica, después de esta ilusión de una cierta apertura, una cierta sencillez, una cierta modernidad, ha sido retroceso tras retroceso, y particularmente los retrocesos más grandes se operaron con Juan Pablo II, papado largo y profundamente reaccionario, y ahora nada más y nada menos con este siniestro personaje que encabeza la Iglesia Católica, que es el Papa Ratzinger, que quiere llevar la Iglesia Católica a la Edad Media y a los tiempos de la Inquisición. Es decir, todo lo que ese Concilio Vaticano II representó como esperanza para los católicos progresistas, verdaderamente se disolvió, desapareció, y hoy la Iglesia Católica es cada vez más cerrada, más reaccionaria y más corrompida que nunca. Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura.